de la célula P. 13. La figura 2.1 ilustra las características principales de una célula típica, formada por un núcleo y el citoplasma, que están separados por la membrana nuclear. El citoplasma está separado del líquido intersticial por la membrana celular que rodea la célula. Las sustancias que componen la célula se conocen colectivamente como protoplasma, que está compuesto, principalmente, por las siguientes sustancias. El agua supone el 70-85% de la mayoría de las células, salvo en los adipocitos, células grasas. Los iones, electrolitos proporcionan las sustancias químicas inorgánicas para las reacciones celulares. Algunos de los electrolitos más importantes en las células son el potasio, el magnesio, el fosfato, el sulfato, el bicarbonato y una pequeña cantidad de sodio, cloruro y calcio. Las proteínas constituyen normalmente el 10-20% de la masa celular. Pueden dividirse en dos tipos, proteínas estructurales y proteínas globulares, funcionales, que son principalmente enzimas. Los lípidos constituyen el 2% de la masa celular total. Entre los principales lípidos de las células se encuentran los fosfolípidos, el colesterol, los triglicéridos y las grasas neutras. En los adipocitos, los triglicéridos pueden llegar a suponer hasta el 95% de la masa celular y representan el principal almacén de energía del organismo. Los hidratos de carbono desempeñan un importante papel en la nutrición de la célula y, como partes de glucoproteínas, poseen funciones estructurales. La mayoría de las células del ser humano no almacenan grandes cantidades de hidratos de carbono, con una media que suele suponer un 1% de la masa celular total, aunque pueden llegar al 3% en las células musculares y al 6% en las células hepáticas. La pequeña cantidad de hidratos de carbono de las células se almacena normalmente en forma de glucógeno, un polímero insoluble de glucosa. Figura 2.1 Reconstrucción de una célula típica en la que se muestran los orgánulos internos en el citoplasma y en el núcleo. Estructura de la célula P. 14. La célula V. Fig. 2.1 no es una simple bolsa de líquido y sustancias químicas, también contiene estructuras físicas muy bien organizadas que se denominan orgánulos. Algunos de los principales orgánulos de la célula son la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los centriolos. La célula y sus orgánulos están rodeados por membranas formadas por lípidos y proteínas. Las membranas que rodean a la célula y sus orgánulos son la membrana celular, la membrana nuclear y las membranas del retículo endoplásmico, de las mitocondrias, de los lisosomas y del aparato de Golgi. Todas ellas forman barreras que impiden el libre movimiento de agua y sustancias hidrosolubles desde un compartimiento celular a otro. Las proteínas de la membrana suelen atravesar la membrana proporcionando vías, canales, que permiten el movimiento de sustancias específicas a través de las membranas. La membrana celular es una bicapa lipídica con proteínas intercaladas. La bicapa lipídica está formada casi totalmente por fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son los más abundantes de los lípidos celulares y poseen una porción hidrosoluble, hidrófila, y una porción que es soluble únicamente en grasas, hidrófoba. Las porciones hidrófobas de los fosfolípidos se sitúan mirándose entre sí, mientras que las partes hidrófilas se sitúan mirando a las dos superficies de la membrana que están en contacto con el líquido intersticial y el citoplasma celular circundantes. La membrana formada por la bicapa lipídica es muy permeable a las sustancias liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol, pero actúa como una barrera sólida ante las sustancias hidrosolubles como los iones y la glucosa. Flotando en esa bicapa lipídica nos encontramos proteínas, la mayor parte de las cuales son glucoproteínas, proteínas combinadas con hidratos de carbono. Hay dos tipos de proteínas de membrana: las proteínas integrales, que protruyen a través de la membrana, y las proteínas periféricas, que se insertan en la superficie interna de la membrana y no la penetran. Muchas de las proteínas integrales proporcionan canales estructurales, poros, a través de los cuales pueden difundir las sustancias hidrosolubles, especialmente los iones. Otras proteínas integrales actúan como proteínas transportadoras de varias sustancias, en ocasiones en contra de sus gradientes de difusión. Las proteínas integrales también actúan como receptores de sustancias, como las hormonas peptídicas, que no penetran con facilidad en la membrana celular. Las proteínas periféricas se insertan con frecuencia en una de las proteínas integrales y, normalmente, funcionan como enzimas que catalizan las reacciones químicas de la célula. Los hidratos de carbono de la membrana se presentan, casi invariablemente, en combinación con proteínas y lípidos en forma de glucoproteínas y glucolípidos. Las porciones, gluco, de dichas moléculas protruyen hacia el exterior de la célula.
Muchos otros compuestos de hidratos de carbono, denominados proteoglucanos y que son principalmente hidratos de carbono unidos a pequeños núcleos proteicos, están insertados laxamente sobre la superficie externa. Así, toda la superficie externa de la célula presenta a menudo un recubrimiento débil de hidratos de carbono que se denomina glucocáliz. Los hidratos de carbono de la superficie externa de la célula tienen varias funciones. 1. Muchas de ellas tienen una carga negativa y, por tanto, repelen otras moléculas de carga negativa. 2. El glucocáliz de las células puede unirse al de otras células y, por tanto, las células se unirán entre sí. 3. Parte de los hidratos de carbono actúan como receptores para la unión de hormonas. Y 4. Algunas estructuras de los hidratos de carbono participan en reacciones inmunitarias, como se comenta en el capítulo 35. El retículo endoplásmico sintetiza varias sustancias en la célula. Una extensa red de túbulos y vesículas, que se conoce como retículo endoplásmico, RE, penetra prácticamente en todos los rincones del citoplasma. La membrana del RE proporciona una extensa superficie para la fabricación de muchas sustancias utilizadas dentro de las células y que después son liberadas desde algunas de ellas. Entre ellas, se encuentran proteínas, hidratos de carbono, lípidos y otras estructuras como lisosomas, peroxisomas y gránulos secretores. Los lípidos se sintetizan dentro de la pared del RE. Para la síntesis de proteínas, los ribosomas se unen a la superficie externa del RE granular o rugoso y actúan en colaboración con el ácido ribonucleico mensajero, ARNM, para sintetizar muchas proteínas que entran en el aparato de Golgi, donde las moléculas son de nuevo modificadas antes de ser liberadas o utilizadas en la célula. Parte del RE no contiene ribosomas unidos y se denomina REA granular o liso. El RE liso participa en la síntesis de sustancias lipídicas y en otros procesos celulares promovidos por las enzimas intrarreticulares. El aparato de Golgi funciona en colaboración con el retículo endoplásmico. El aparato de Golgi posee unas membranas similares a las del RE liso, es abundante en las células secretoras y se localiza en el lado de la célula desde el que las sustancias sintetizadas son secretadas. Las pequeñas vesículas de transporte, también denominadas vesículas del RE, se desprenden continuamente del RE y se fusionan con el aparato de Golgi. De esta forma, las sustancias atrapadas en las vesículas de RE se transportan desde el RE al aparato de Golgi, donde son procesadas para formar lisosomas, vesículas secretoras y otros componentes del citoplasma. Los lisosomas constituyen un sistema digestivo intracelular. Los lisosomas, que se encuentran en grandes cantidades en muchas células, son pequeñas vesículas esféricas rodeadas por una membrana que contiene enzimas digestivas. Dichas enzimas permiten a los lisosomas degradar las sustancias intracelulares en sus componentes, especialmente las estructuras celulares dañadas, las partículas alimentarias que han sido ingeridas por la célula y los materiales no deseados, como las bacterias. Las membranas que rodean los lisosomas normalmente impiden que las enzimas encerradas en ellos entren en contacto con otras sustancias de la célula y, por tanto, impiden su acción digestiva. Cuando esas membranas sufren daños, las enzimas son liberadas y degradan las sustancias orgánicas con las que entran en contacto, formando sustancias de muy fácil difusión como aminoácidos y glucosa. Las mitocondrias liberan energía en la célula. Las mitocondrias son las centrales energéticas de la célula y proporcionan un aporte adecuado de energía para llevar a cabo las reacciones químicas de la célula. Esta energía se consigue, principalmente, de las reacciones químicas del oxígeno con los tres tipos de nutrientes, la glucosa derivada de los hidratos de carbono, los ácidos grasos derivados de las grasas y los aminoácidos procedentes de las proteínas. Después de entrar en la célula, los alimentos se dividen en moléculas más pequeñas que, a su vez, entran en las mitocondrias, donde otras enzimas eliminan dióxido de carbono e iones hidrógeno en un proceso conocido como ciclo del ácido cítrico. Un sistema enzimático oxidativo, que también reside en las mitocondrias, provoca la oxidación progresiva de los átomos de hidrógeno. Los productos finales de las reacciones de las mitocondrias son agua y dióxido de carbono. La energía liberada es utilizada por las mitocondrias para sintetizar otra sustancia de alta energía, el trifosfato de adenosina, ATP, un compuesto químico altamente reactivo que puede difundir a través de la célula para liberar su energía allí donde sea necesaria para la realización de las funciones celulares. Las mitocondrias también son estructuras que se reproducen por sí mismas, lo que significa que una mitocondria puede formar una segunda, una tercera, y así sucesivamente, cuando sea necesario que la célula disponga de mayores cantidades de ATP. Hay muchas estructuras y orgánulos en el citoplasma. Hay cientos de tipos de células en el organismo y cada una de ellas posee una estructura especial. Por ejemplo, algunas células son rígidas y poseen un gran número de filamentos o estructuras tubulares formadas por proteínas fibrilares.
Una de las funciones principales de dichas estructuras tubulares es actuar como un citoesqueleto, proporcionando estructuras físicas rígidas a algunas partes de las células. Algunas de estas estructuras tubulares, denominadas microtúbulos, pueden transportar sustancias desde una zona de la célula a otra. Una de las principales funciones de muchas células es la secreción de sustancias especiales, como las enzimas digestivas. Casi todas las sustancias se forman en el sistema Re, aparato de Golgi y se liberan en el citoplasma dentro de vesículas de almacenamiento denominadas vesículas secretoras. Después de un periodo de almacenamiento en las células son expulsadas a través de la membrana celular para ser utilizadas en otras partes del cuerpo. El núcleo es el centro de control de la célula y contiene grandes cantidades de ácido desoxirribonucleico, genes P20. Los genes determinan las características de las proteínas de la célula, incluidas las enzimas del citoplasma. También controlan la reproducción. Primero se reproducen a sí mismos a través de un proceso de mitosis en el que se forman dos células hijas, cada una de las cuales recibe uno de los dos juegos de genes. La membrana nuclear, también denominada envoltura nuclear, separa el núcleo del citoplasma. Esta estructura está formada por dos membranas. La membrana externa es una continuación del Re y el espacio que queda entre las dos membranas nucleares también es una continuación con el espacio que queda en el interior del Re. Ambas capas de la membrana son atravesadas por varios miles de poros nucleares, que consisten en grandes complejos de proteínas, de casi 100 nanómetros de diámetro. Aunque el diámetro del conducto central del poro mide solo unos 9 nanómetros, este tamaño es suficientemente grande para permitir que moléculas de hasta un peso molecular de 44.000 daltones lo atraviesen con razonable facilidad. Los núcleos de la mayoría de las células contienen una o más estructuras denominadas nucleolos que, a diferencia de muchos de los orgánulos, no poseen una membrana circundante. Los nucleolos contienen grandes cantidades de ARN y proteínas de los tipos encontrados en los ribosomas. El nucleolo aumenta de tamaño cuando la célula se encuentra sintetizando proteínas activamente. El ARN ribosómico se almacena en el nucleolo y se transporta a través de los poros de la membrana nuclear hacia el citoplasma, donde se usa para producir ribosomas maduros, que desempeñan un importante papel en la formación de proteínas. Sistemas funcionales de la célula P21. Endocitosis, ingestión por parte de la célula. La célula obtiene los nutrientes y otras sustancias del líquido circundante a través de la membrana celular mediante difusión y transporte activo. Las partículas muy grandes entran en la célula mediante endocitosis, cuyas principales formas de ejecución son la pinocitosis y la fagocitosis. La pinocitosis es la ingestión de pequeños glóbulos de líquido extracelular que forman vesículas diminutas en el citoplasma celular. Se trata del único método por el que las moléculas grandes, como las proteínas, pueden entrar en las células. Normalmente, estas moléculas se unen a receptores especializados en la superficie externa de la membrana, que se concentran en pequeñas fositas denominadas hendiduras revestidas. En el interior de la membrana celular, por debajo de esas fositas, se encuentra una red de una proteína fibrilar denominada clatrina y un filamento contráctil de actina y miosina. Después de que las proteínas se unan a los receptores, la membrana se invagina y las proteínas contráctiles rodean la fosita haciendo que sus bordes se cierren sobre las proteínas unidas y formen una vesícula pinocítica. La fagocitosis es la ingestión de partículas grandes, como bacterias, células y porciones de tejido en degeneración. Esta ingestión tiene lugar de una forma muy parecida a la pinocitosis, salvo que implica la participación de partículas grandes y no de moléculas. Solo algunas células tienen la capacidad de realizar la fagocitosis, principalmente los macrófagos tisulares y algunos leucocitos. La fagocitosis se inicia cuando las proteínas o los grandes polisacáridos de la superficie de la partícula se unen a los receptores de la superficie del fagocito. En el caso de las bacterias, se unen a anticuerpos específicos que, a su vez, se unen a los receptores de la fagocitosis, arrastrando consigo a las bacterias. Esta intermediación de los anticuerpos se denomina opsonización y se comenta con mayor detalle en los capítulos 34 y 35. Los lisosomas digieren las sustancias extrañas introducidas por pinocitosis y fagocitosis dentro de las células. Casi inmediatamente después de que las vesículas pinocíticas o fagocíticas aparezcan dentro de la célula, se unen a ellas los lisosomas y vacían sus enzimas digestivas en su interior. De esta forma, se crean vesículas digestivas donde las enzimas comienzan a hidrolizar las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y otras sustancias de las vesículas. Los productos de digestión son pequeñas moléculas de aminoácidos, glucosa, fosfatos y otras sustancias que pueden difundir a través de la membrana de las vesículas hacia el citoplasma. Las sustancias no digeridas, que forman el cuerpo residual, se excretan a través de la membrana celular mediante un proceso denominado exocitosis, que es esencialmente lo contrario a la endocitosis. Síntesis de estructuras celulares en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, P.
23. La síntesis de la mayoría de las estructuras celulares comienza en el Re. Muchos de los productos formados en el Re entran entonces en el aparato de Golgi, donde son procesados de nuevo antes de ser liberados en el citoplasma. El Re rugoso, que se caracteriza por poseer grandes cantidades de ribosomas adheridos a su superficie externa, es el lugar de formación de las proteínas. Los ribosomas sintetizan las proteínas y extruyen muchas de ellas, a través de la pared del Re, hacia el interior de las vesículas y túbulos endoplásmicos, lo que se conoce como matriz endoplásmica. Cuando las proteínas entran en el Re, las enzimas de la pared del Re provocan cambios rápidos como la congregación de hidratos de carbono para formar glucoproteínas. Además, las proteínas forman a menudo enlaces y se pliegan y se acortan para formar moléculas más compactas. El Re también sintetiza lípidos, especialmente fosfolípidos y colesterol, que se incorporan en la bicapa lipídica del Re. Las vesículas pequeñas del Re, o vesículas de transporte, se separan continuamente del retículo liso. En su mayor parte, estas vesículas migran rápidamente hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi procesa sustancias formadas en el Re. A medida que se forman las sustancias en el Re, estas son transportadas a través de los túbulos del retículo hacia las porciones de Re liso que están más cerca del aparato de Golgi. Las vesículas de transporte pequeñas, compuestas por pequeñas envolturas de Re liso, están separándose continuamente de la pared y difundiendo hacia la capa más profunda del aparato de Golgi. Las vesículas de transporte se fusionan rápidamente con el aparato de Golgi y vacían su contenido en los espacios vesiculares del aparato de Golgi, donde se suman más hidratos de carbono y se compactan las secreciones del Re. La compactación y el procesado continúan cuando las secreciones pasan hacia las capas más externas del Golgi. Finalmente, forman vesículas pequeñas y grandes que se separan de este y transportan las sustancias secretoras compactadas, que se difunden por toda la célula. En una célula de gran actividad secretora, las vesículas formadas en el aparato de Golgi son principalmente vesículas secretoras que difunden hacia la membrana celular, se fusionan con ella y, finalmente, vacían sus sustancias hacia el exterior mediante un mecanismo denominado exocitosis. No obstante, algunas de las vesículas elaboradas en el aparato de Golgi están destinadas al uso intracelular. Por ejemplo, las porciones especializadas del aparato de Golgi forman los lisosomas. La mitocondria extrae energía de los nutrientes, p. 24. Las principales sustancias a partir de las cuales las células extraen su energía son el oxígeno y uno o más de los alimentos principales, hidratos de carbono, grasas y proteínas, que reaccionan con el oxígeno. En el cuerpo humano, prácticamente todos los hidratos de carbono se convierten en glucosa en el aparato digestivo y en el hígado antes de llegar a la célula. De igual modo, las proteínas se convierten en aminoácidos y las grasas se convierten en ácidos grasos. Dentro de la célula, esas sustancias reaccionan químicamente con el oxígeno bajo la influencia de enzimas que controlan las velocidades de reacción y canalizan la energía liberada en la dirección correcta. Las reacciones oxidativas tienen lugar dentro de las mitocondrias y la energía liberada se utiliza para formar ATP. El ATP es un nucleótido compuesto por la base nitrogenada adenina, el azúcar pentosa ribosa y 3 radicales fosfato. Dos de estos 3 últimos radicales fosfato están conectados con el resto de la molécula por enlaces de fosfato de alta energía, cada uno de los cuales contiene aproximadamente 12.000 calorías de energía de ATP en las condiciones normales del cuerpo. Los enlaces de fosfato de alta energía son lábiles y pueden dividirse instantáneamente siempre que se necesite energía para promover otras reacciones celulares. Cuando el ATP libera su energía, se elimina un radical de ácido fosfórico y se forma difosfato de adenosina, ADP. La energía derivada de los nutrientes celulares provoca la recombinación del ADP y el ácido fosfórico para formar nuevo ATP, continuando el proceso una y otra vez. La mayor parte del ATP producido en la célula se forma en las mitocondrias. Después de su entrada en las células, la glucosa es modificada por enzimas del citoplasma que la convierten en ácido pirúvico, un proceso que se conoce como glucólisis. Menos del 5% del ATP formado en la célula tiene lugar por glucólisis. El ácido pirúvico derivado de los hidratos de carbono, los ácidos grasos derivados de los lípidos y los aminoácidos derivados de las proteínas se convierten finalmente en el compuesto acetil-coenzima A, acetil-CoA, en la matriz de las mitocondrias. Esta sustancia es objeto después de la acción de otra serie de enzimas en una secuencia de reacciones químicas denominada ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En el ciclo del ácido cítrico la acetil-CoA se divide dando lugar a iones hidrógeno y dióxido de carbono. Los iones hidrógeno son altamente reactivos y se combinan finalmente con el oxígeno que ha difundido en las mitocondrias. Esta reacción libera una enorme cantidad de energía que se usa para convertir grandes cantidades de ADP en ATP.
Para ello, se requieren grandes cantidades de enzimas proteicas que forman parte de las mitocondrias. El episodio inicial de la formación del ATP es la eliminación de un electrón del átomo de hidrógeno, con lo que se convierte en un ion hidrógeno. El paso terminal es el movimiento del ion hidrógeno a través de proteínas globulares grandes denominadas ATP sintetasa, que protruyen a través de las membranas de las envolturas membranosas mitocondriales que, a su vez, protruyen en la matriz mitocondrial. La ATP sintetasa es una enzima que usa la energía del movimiento de los iones hidrógeno para convertir ADP en ATP. Los iones hidrógeno también se combinan con el oxígeno para formar agua. El ATP recién formado se transporta desde el exterior de las mitocondrias hacia todas las partes del citoplasma celular y el nucleoplasma, donde se usa para dar energía a las funciones de la célula. Este proceso global se conoce como mecanismo quimiosmótico de la formación de ATP. El ATP se usa en muchas funciones celulares. El ATP favorece tres tipos de funciones celulares. 1. El transporte de membrana, como sucede con la bomba de sodio, potasio, que transporta el sodio hacia el exterior de la célula y el potasio hacia el interior. 2. La síntesis de compuestos químicos a través de la célula. Y 3. El trabajo mecánico, como sucede con la contracción de las fibras musculares o el movimiento ciliar o amebiano. Locomoción y movimientos ciliares de las células, p. 26. El tipo más evidente de movimiento que se produce en el organismo es el de las células musculares especializadas en el músculo esquelético, cardíaco y liso, que constituye casi el 50% de toda la masa corporal. En otras células se producen otros dos tipos de movimiento, locomoción amebiana y movimiento ciliar. Movimiento amebiano de toda la célula en relación con su entorno. Un ejemplo de locomoción amebiana es el movimiento de los leucocitos entre los tejidos. Normalmente, la locomoción amebiana comienza con la protrusión de un pseudópodo en un extremo de la célula. Esto es consecuencia de una exocitosis continuada, que forma una nueva membrana celular en el borde director del pseudópodo, y de una endocitosis continuada de la membrana en las porciones media y posterior de la célula. Hay otros dos efectos esenciales para el movimiento anterógrado de la célula. El primero es la unión del pseudópodo con los tejidos circundantes, de manera que se fijan en su posición directora mientras el resto del cuerpo celular es traccionado hacia adelante, hacia el punto de anclaje. Este anclaje se produce mediante las proteínas del receptor que recubren el interior de las vesículas exocíticas. El segundo requisito para la locomoción es la energía disponible necesaria para tirar del cuerpo celular en la dirección del pseudópodo. En el citoplasma de todas las células hay moléculas de la proteína actina. Dichas moléculas se polimerizan para formar una red filamentosa que se contrae cuando se une con otra proteína, por ejemplo, una proteína de unión a la actina como la miosina. Todo el proceso, que recibe su energía del ATP, tiene lugar en el pseudópodo de una célula en movimiento, en el que se forma una red de filamentos de actina dentro del pseudópodo en crecimiento. El factor más importante que inicia el movimiento amebiano es la quimiotaxia, que es consecuencia de la aparición de ciertas sustancias quimiotácticas en el tejido. El movimiento ciliar es un movimiento similar al de los flagelos de los cilios en las superficies de las células. El movimiento ciliar tiene lugar en dos lugares del cuerpo, en las superficies internas de las vías aéreas y en las de las trompas uterinas, es decir, las trompas de Falopio. El movimiento del látigo de los cilios de la cavidad nasal y las vías aéreas hace que una capa de moco se desplace hacia la faringe a una velocidad de 1 cm/t/rpm/minute. De esta forma, las vías con moco o las partículas que quedan atrapadas en el moco se están limpiando continuamente. En las trompas uterinas, los cilios provocan un movimiento lento del líquido desde el orificio de la trompa a la cavidad uterina, y es principalmente este movimiento de líquido el que transporta el óvulo desde el ovario hacia el útero. El mecanismo del movimiento ciliar no se conoce con detalle, pero hay al menos dos factores necesarios. 1. ATP disponible, y 2. Condiciones iónicas apropiadas, incluidas las concentraciones adecuadas de magnesio y calcio. Capítulo 3. Control genético de la síntesis.